Docentes en Diálogo, entrevistas y reflexiones. Estimadas maestras, estimados maestros, bienvenidos a un nuevo espacio que abrimos en esta Subdirección de Formación Continua y Centros de Maestros, Diálogos Docentes. Este es un espacio en el que invitamos a las maestras, a los maestros a compartir sus experiencias. Como dice Paulo Freire, lo primero por donde iniciamos en el diálogo es aprender a escuchar. Les invitamos a que compartan con nosotros sus experiencias que desarrollan de manera cotidiana en sus espacios de trabajo. Compartan con otras maestras, con otros maestros, para hacer un diálogo más ameno, más profundo, más crítico y abrir el horizonte para la transformación de la educación básica. Bienvenidas, bienvenidos, disfrutemos este nuevo espacio. Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a Docentes en Diálogo. Les recordamos que el objetivo principal de este espacio es brindar a la comunidad magisterial un poquito del trabajo que cada grupo de actores educativos desarrolla desde su función. Contamos con la presencia de supervisores escolares del nivel educativo de secundaria. Buenos días, maestros. Buenos días. ¿Podrían, por favor, hacernos el favor de presentarse? Claro que sí. Mi nombre es Adriana Méndez Terrón, soy supervisora escolar de la zona V020 de la región Metepec. De formación normalista, egresada de la normal de Tenancingo, la número 12. En el trayecto profesional, he sido docente de secundarias generales, secundaria técnica, técnica agropecuaria y técnica industrial y comercial. Después docente de telesecundarias, y es ahí donde decido participar para la supervisión escolar. Y pues he sido supervisora escolar de las zonas V010, V051, V022 y actualmente de la V020. Un placer, maestra. Gracias, maestra Ari. Gracias, pues mi nombre es María Guadalupe Iniesta Álvarez, soy supervisora escolar de la zona S072. Tengo 10 años de servicio, ya casi 6 como supervisora escolar, y mi formación inicial es licenciada en educación preescolar, pero desde que egresé estoy ejerciendo en el nivel de secundaria. Fui docente horas clase en Villa de Allende, en Ixtapan del Oro, y posteriormente participé en la promoción vertical para la supervisión. Mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias, maestra. Y mi nombre es Jaime Arturo González Jaramillo, tengo 24 años de servicio, orgullosamente egresado de la Escuela Normal número 1 de Toluca como licenciado en educación primaria. No obstante, los 24 años de servicio han sido de trabajo en el nivel secundaria. Obtuve mi perfil profesional con una licenciatura universitaria y posteriormente hicimos estudios de posgrado, maestría y doctorado. He pasado por diferentes funciones frente a grupo, muchos años, por supuesto, la función de subdirector escolar, director escolar y supervisor escolar, iniciando en la zona S046 en Naucalpan, continuando en la S068 ubicada en el municipio de Temuaya y actualmente en la zona escolar S053 en Almoloya de Juárez, de la región 1. Okay. Gracias, maestro. Vaya trayectorias profesionales, ¿verdad? Muchas gracias. Maestras y maestro, ¿podrían comentarnos un poquito de en qué consiste el perfil de egreso de la educación básica y cómo es que el nivel educativo de secundaria apoya en este perfil de egreso? Pues dentro de la educación básica, pues es de conocimiento de todos. Los procesos educativos siempre van graduales y pues corresponde a la educación secundaria dar ese final en la consolidación del perfil de egreso de los educandos del nivel básico. Por tanto, pues es una responsabilidad de verdad grande para los docentes y para todos los que participamos en este nivel educativo para poder consolidar esos rasgos, que los alumnos alcancen en la mayoría de los casos el perfil de egresos. Una gran responsabilidad en lo que plantea actualmente el Plan de Estudios 2022, en el que se establecen 10 rasgos del perfil de egreso orientado a que esta consolidación pues esté enfocada al desarrollo de un pensamiento crítico, de una interculturalidad, también así como de la formación de seres humanos que se conciban como ciudadanos que ejerzan y favorezcan que otros ejerzan sus derechos en diferentes
contextos, de diferentes entornos, personas comprometidas no solamente con su comunidad, sino también con la conservación ambiental y que participen activamente en todos los procesos sociales, ambientales, ecológicos, políticos, de una manera emancipada y sobre todo informada y consciente. Claro. Son esos, pues, como lo establece el mismo plan de estudios, ¿no? De manera textual, pues son esos rasgos globales de aprendizaje que dan cuenta de un panorama integral de lo que debe desarrollar los alumnos en su tránsito por toda la educación básica, ¿no? Y nos corresponde a nivel de secundaria, pues concretarlo y ya consolidarlo en cuanto a los conocimientos, valores, actitudes, habilidades, saberes, poder ver que ya estén poniéndose en juego, pues, en la vida de los alumnos. Sí, claro. Desde los planes actuales, desde los programas actuales, tenemos a la nueva escuela mexicana que está siendo la columna vertebral, ¿no?, de nuestra práctica profesional, y se manejan 4 campos formativos. Estos campos formativos, ¿cómo funcionan y cuál es el aporte para la formación integral de los niños y las niñas con respecto al perfil de egreso? ¿Cómo aporta cada campo formativo? Pues los campos integran, ¿no?, los conocimientos, no son aislados, ¿no? Los campos permiten esa integración de conocimientos que hacen que el alumno se acerque a una realidad, pues, mucho más concreta, ¿no? Que pueda experimentarlo desde un conocimiento, pues, mucho más íntegro. Idealmente, en todo sustento para la implementación del plan de estudios, lo que se pretende es no ver fragmentados los conocimientos, los saberes, los valores y actitudes que se promueven en cada una de las anteriormente llamadas asignaturas o disciplinas, y que estas disciplinas en sí pueden encontrar una forma de vincular esos conocimientos y esos saberes de manera práctica en la vida escolar, en la vida comunitaria, en la vida social, y que realmente el alumno pueda encontrar el sentido útil de cada conocimiento y cada saber, pero que también lo pueda interrelacionar, que no solamente lo vea de manera aislada. Por ejemplo, el lenguaje le abre el campo para poder comunicarse socialmente en todos los ámbitos. Por tanto, trabajar cualquier otro contenido de X disciplina necesariamente lo lleva a tener que expresarse, a tener que escuchar, a tener que participar y demás activamente. Entonces, los campos lo que hacen es permitir que se vayan amalgamando todos los conocimientos y saberes de las diferentes disciplinas, pero a lo largo de cada nivel educativo. En este caso, los campos formativos sí dicen mucho de esa integración para que los saberes no se vean aislados, que solamente son de tal asignatura, nada que ver con la de nosotros, tal disciplina, nada que ver con la otra. No, todas van interrelacionadas. Se trabaja un mismo tema desde diferentes puntos de vista, puntos de análisis, con sentido crítico, con sentido analítico, con valor social y demás. Pudiera ser. Y esta organización curricular por campos formativos, pues en la práctica y en la organización escolar, favorece la vinculación de todos los compañeros maestros, y para muchos también representa un reto. Muchos, no solamente hablando de los compañeros docentes, sino también de las figuras directivas y las figuras de supervisión, en tener las herramientas que favorezcan precisamente un trabajo no solamente colaborativo, sino también interdisciplinario, para que se logren los propósitos que establecen desde el plan de estudios y en lo que comentan mis compañeras supervisoras. Realmente no solamente hablemos de una adquisición de conocimientos, ¿no?, conceptuales, procedimentales, actitudinales en un entorno descontextualizado, sino más bien atendiendo a lo que arroje el diagnóstico que se hace en el inicio del ciclo escolar y que se va revisando durante cada una de las sesiones del Consejo Técnico Escolar respecto de cómo se han atendido diferentes problemáticas, necesidades, condiciones, áreas de oportunidad que no han favorecido el logro de los aprendizajes de los estudiantes ni su desarrollo integral. Sí, totalmente. Hoy en día, maestro, ¿Sí? de acuerdo a la implementación de ese plan de estudios, bueno, en el nivel secundaria, considerando las modalidades propias, podemos decir que hay una particularidad en la modalidad de telesecundaria. Si bien estamos trabajando, implementando todos el mismo plan de estudios y demás, conocemos nuestros programas sintéticos,
Bueno, es necesario decir que pues en el caso de secundarias generales, ustedes me dicen si lo digo mal, ellos pues hay un docente por asignatura y eso permite que ellos trabajen, revisen cada programa sintético propio de los campos y puedan ir vinculando con los conocimientos de disciplinas y realizar sus propios proyectos. En el caso de nosotros de secundarias, es un solo docente el que trabaja con los alumnos, con cada grupo, por tanto él trabaja todos los campos formativos. Y esto ha implicado que por parte de las figuras educativas a nivel estatal estén interesadas y preocupadas por contribuir desde lo que a ellos corresponde con la modalidad de telesecundaria, y para ello, en el caso de nosotros, se ha generado una, dijéramos, dosificación para que lo que en secundarias generales y técnicas se hace de que cada docente participa para poder ir integrando los conocimientos, los contenidos. Esto nos apoyan las autoridades educativas desde lo que les corresponde. Preparan una dosificación donde ahora los docentes de telesecundaria ya no tienen que hacer ese ejercicio. Sí lo pueden hacer, no es que estén limitados, sí lo pueden hacer, pero ya es un avance, es una ayuda, porque ya no requieres del maestro de español, ya no requieres del de artes, ya no requieres de estar con el maestro de inglés, lo haces tú solamente, ya no tienes tú necesariamente que estar organizando, porque en eso de verdad que si es un desgaste, es algo maratónico, necesario, claro está, pero sí maratónico para el docente de telesecundaria. Entonces, sí ha sido un apoyo. Desafortunadamente ahorita en este ciclo escolar, pues todos lo sabemos, se está implementando de rápido, de ya, con los elementos que conocemos. Han llegado algunos elementos un poco a destiempo, sin embargo, el profesionalismo y la dedicación de los maestros ha hecho que aún y con todas las situaciones que hemos tenido que enfrentar, hoy en día ellos puedan hasta el momento ir avanzando. No puedo decir paso firme, pero sí con paso lo mejor orientado posible, con la afinación más detallada posible en cuestión de la intervención que ellos tienen y la organización sobre todo de la aplicación e implementación de los proyectos educativos. Es parte de esos retos que comentaba el maestro Jaime, ¿no? De lo que se ha tenido que ir desaprendiendo y aprendiendo, ¿no? De construyendo y construyendo, incluso en las relaciones. En secundarias generales se padece mucho eso de que cada docente como tiene su disciplina, el tema de organización, de comunicación, los tiempos, sabemos la movilidad que hay de personal que trabaja en otras zonas, en otros niveles, entonces el hecho de poder sentarse a concentrar el trabajo interdisciplinar ha representado un gran reto. Por supuesto que también hay satisfacciones, ¿no? Cuando van viendo el resultado de esos pequeños o grandes avances, es donde se están saboreando, ¿no? El trabajo y eso que les ha implicado tanto desafío y tanto reto para poder hacer esta integración de contenidos y de disciplinas. Sí, totalmente. Y es que también, ¿qué tanto estamos capacitados los maestros o qué tanto estamos formados para trabajar en conjunto? ¿No? A lo mejor estamos muy acostumbrados a trabajar en lo individual, digo, en el caso de secundarias generales y técnicas, y ahora me dicen tengo que trabajar con 3 o 4 personas diferentes, pero ¿cómo? O sea, ¿no? Realmente sí, a lo mejor habría que hablar un poquito de eso, ¿no? Más adelante. Está demandando muchas habilidades, ¿no? Sí. Poner en juego el docente muchas habilidades, Sí. Y desarrollar aquellas que se han quedado tal vez sin mucho trabajo, porque hoy sí necesariamente el trabajo colaborativo va a ser lo que permita que esto se logre implementar a plenitud. Sí, totalmente, porque pedimos a nuestras niños y a nuestras niñas que hagan trabajo colaborativo en las clases, pero pues a nosotros, ¿no? ¿Cómo se nos promueve eso? Oigan, compañeros y compañeras, ¿qué es una supervisión escolar? ¿Cómo funciona? ¿Quién trabaja en una supervisión escolar? En una supervisión escolar elaboramos diferentes figuras. En nuestro subsistema educativo del Gobierno del Estado de México, somos 3, el supervisor escolar o supervisora escolar, el auxiliar técnico o auxiliar de la supervisión y la asesora o el asesor metodológico. En algunos espacios de supervisión se cuenta con
otro tipo de personal adscrito, personal adjunto o personal secretaria, o con otras funciones de apoyo, pero principalmente son estas 3 figuras las que forman el equipo de la supervisión. Okay. Pues cada uno de nosotros en los equipos pues tenemos ciertas responsabilidades, ¿no? La parte pedagógica, la parte administrativa, la parte normativa, pero no se queda como en esas líneas, ¿no? Tú te encargas de esto, tú el otro. Ya hemos visto y vivido que pues todo está relacionado, ¿no? Lo administrativo con lo pedagógico tiene sus impactos de manera bidireccional. Entonces pues el sentido del equipo de la supervisión recae en que esa suma de esfuerzos promueva o llegue a una mejora educativa, ¿no? Apoyando a los directivos, a los docentes, asesorando, orientando, para que dentro de un marco normativo podamos contribuir a esa mejora de la práctica educativa en general. Okay. Hablar de la supervisión realmente es poner a la mesa un mosaico de muchas actividades y funciones, además de situaciones que a diario se tienen que enfrentar de diferentes tipos. Por tanto, si bien lo dicen los compañeros, hay líneas aparentemente generales, lo grandioso, lo importante de la supervisión es cómo se entretejen todas ellas y cómo desde la labor del auxiliar, la labor del asesor metodológico y la presencia, la gestión, el apoyo, la conducción, el liderazgo del supervisor se logran ir empatando, resolviendo, atendiendo, gestionando, según sean los casos. Por tanto, la supervisión escolar es más que una descripción tal vez textual de funciones, va más allá. En algún momento se planteaba la situación de que hoy los supervisores llegan a partir de un examen de promoción, efectivamente, si es real, pero ya estando en la práctica te das cuenta que eso es estudiar mucho parte del sustento de lo que todo docente, todo director y todo supervisor debe conocer, pero realmente la puesta en práctica de todas las habilidades, conocimientos y capacidades que tiene el supervisor se ven ya en el momento de estar a cargo y en función de la supervisión escolar, precisamente para lograr que los elementos con los que se cuenta, que en este caso son 3 para nosotros, puedan contribuir desde su conocimiento y desde las funciones que les toca a que todas las escuelas puedan garantizar el servicio educativo en todo momento, que los directivos atiendan, conozcan, respondan, gestionen a toda la función que a ellos les compete y que desde la labor que se hace el supervisor con directores, los directivos con docentes, podamos generar esa grande unión de esfuerzos para que todo en este caso hablando del nivel educativo secundario, pueda brindar el servicio educativo que corresponde. Bien, hablando de las zonas que ustedes lideran en particular, ¿cuántas escuelas conforman a las zonas que ustedes atienden? ¿Cuántos docentes? ¿Cuántos estudiantes? Bien, pues en la zona escolar S053 de secundarias ubicada en la Moloya de Juárez son 8 escuelas, 7 matutinas, una vespertina, en las cuales se atiende a una población de 1.770 alumnos con una plantilla de 129 docentes, en la que puede expresar que la peculiaridad en cuanto al personal docente que presta el servicio educativo está conformado por 43 varones y 86 mujeres. En cuanto a la distribución de alumnos, pues es muy semejante, se van casi mitad y mitad, mitad de hombres y mitad de mujeres. Son escuelas con una diversidad de tamaños en cuanto a que se encuentran en comunidades con una diferente demografía. Hay escuelas que tienen 3 grupos, uno de cada grado. La escuela más grande de la zona cuenta con 4 grupos para atender cada grado, es decir, 12 grupos en total, dependiendo también de la comunidad en la que prestan precisamente estos servicios. Okay. En el caso de la zona escolar S072 son 7 escuelas, 6 de ellas públicas y una particular. Las 6 públicas, consideran ambos turnos. Contamos con 214 figuras con plaza docente que integran directivos, orientadores, horas clase y personal adjunto. En particular, horas clase son 149 compañeros y una matrícula en general a nivel zona de 2.163 alumnos. Wow.
Está grandecita la zona. Y es de las relativamente pues más pequeñas. Sí, hablando de generales. En el caso de las V020, es una zona escolar conformada por 8 escuelas, todas con turno matutino, ubicadas en 5 municipios: Metepec, Santiago Tengistenco, Calimaya, Tenango y me falta uno, Rayón. Tenemos 67 docentes conformados, integrando ya la supervisión escolar, somos 67 en la zona. Hablando de docentes, 56 docentes que están frente al grupo. Tenemos escuelas telesecundarias que tienen hasta 10 grupos y otras pues 3, uno por cada grado. Entonces es muy diversa en cuestión a la ubicación, a la población que atiende. En total tenemos 934 alumnos en este ciclo escolar, en lo que estamos ahorita en este momento. Realmente sí es una zona con dijéramos, medianamente grande en cuestión de matrícula. Bien, gracias. Perdón, maestra Adri, maestra Lupita, maestro Jaime, de manera general, ¿desde qué documentos se rige su práctica? Algunos documentos que ustedes tienen así como los básicos en su escritorio todo el tiempo. Lo que debe estar siempre. Nuestras Biblias. Sí. Las Biblias. Pues bueno, en el caso de la supervisión, orienta actualmente, en cuestión de la función, el marco para la excelencia en las diferentes funciones, porque pues si bien es cierto necesitamos conocer las nuestras, pues no necesariamente te cierras a ellas, también trabajas con las funciones que son del director, que son de los docentes, y así algunos acuerdos necesariamente importantes, programas como convivencia escolar, los protocolos, la implementación de protocolos, lo que es seguro escolar, programa escolar de mejora continua, son de los documentos básicos que permiten tanto sustentar tu labor como orientar en su momento a algunas situaciones que vas detectando necesarias de apoyo con algunos compañeros directores, o sea directamente con docentes. Partimos también desde la Constitución Política, ¿no? De nuestro artículo 3 que nos rige en gran parte nuestro quehacer cotidiano, la Ley General de Educación, la Ley del Trabajo, la Ley de Responsabilidades Administrativas, también para cuidar nuestro actuar con base y en apego a ella. Tenemos también pues, el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos, docentes en este caso. También pudiéramos hablar de la Ley de la UCICAM, que por ahí también tenemos nos detalla, ¿no? Algunas líneas en las que tenemos que poner atención en nuestro quehacer educativo. No sé, alguna más. El sistema para la asesoría y el acompañamiento de la educación básica, ¿sabe? Que así se nombra actualmente. Y bueno, lo mencionaba la maestra Adri, en el marco de excelencia, la descripción precisamente del perfil, de lo que debe caracterizar al personal que ocupa funciones de supervisión, están los marcos normativos, marcos pedagógicos que rigen nuestra función, en lo que en este momento también es el contexto que describe nuestras funciones y describe también, por otro lado, cuáles son nuestras responsabilidades en la implementación del plan de estudios vigente. Bien, y hablando de situaciones a atender como las más regulares, las más comunes o problemáticas, ¿cuáles son a las que ustedes se enfrentan cada día? Las más comunes. No sé si en telesecundarias pase lo mismo. En secundarias generales regularmente contamos con esta falta de personal, de asignación de personal docente en las vacantes reales o temporales. Todo el ciclo escolar como que hay mucho ese movimiento por licencias, por jubilaciones, por promociones, por diversos motivos se quedan vacantes, ¿no? Entonces sí suele tardar un poquito el que se cubran. Esa podría ser algunas pues quejas, asuntos jurídicos que también se atienden. Podría hablar de eso como de manera general, la función. En el caso de telesecundaria, efectivamente el tema de la asignación de personal impacta mucho. Si bien es cierto, puedo decir que en secundarias generales tienen, pues, si falta un maestro que reponer que es de X disciplina, pues por lo menos los alumnos pueden tener más clases, más atención con los demás
maestros de las demás, porque son horarios intercalados, son diferentes maestros, pueden no tener al de español, pero sí tienen al de matemáticas y sí tienen al de inglés, y en el caso de telesecundaria no, cuando nos falta un docente, pues realmente el grupo está desatendido en su totalidad de carga horaria. Por tanto, son pocos los movimientos que se llegan a dar, pero realmente impactan bastante. Por tal motivo, sí, puedo decir que actualmente se están trabajando mucho en la modalidad de telesecundaria, nuestras autoridades conscientemente tratan de agilizar los procesos que corresponden para poder asignar y promover que llegue el personal lo más pronto posible, pero siempre sí, sean 15 días, sean 20 días de demora, pues sí implica un trabajo severo para el director, porque el director, en el caso de nosotros de telesecundaria, solamente tenemos docente frente al grupo y director escolar. No tenemos mayores figuras como orientador, no existe en la modalidad, no existe secretario, no existe subdirector escolar, por tanto es docente frente al grupo y director. Cuando un docente no está, el director entra al grupo. Cuando el director entra al grupo y hay procesos de la dirección escolar, pues se detienen los procesos de la escuela y se detienen los de la zona. Claro. Porque la prioridad es atender a los alumnos. Los alumnos ya están ahí. Los alumnos por algún proceso administrativo no pueden dejarse de atender. Entonces, esas son algunas de las situaciones mayores que tenemos que atender, y ya adicional a ello, pues están situaciones que tienen que ver con temas de convivencia escolar, temas de convivencia de docentes o directivos docentes. Son mínimas, las mayores son con los alumnos. No sé, actualmente se dan mucho conflicto por temas de intolerancia o faltas de respeto, es lo que predomina. Entonces, las intervenciones de los docentes son primarias, enseguida el acompañamiento con los directores, su intervención, pero quiero decirles que la mayoría de esos casos llegan a supervisión, porque pocas ocasiones se logran mantener. Sí se controlan muchas situaciones, sí se atienden, se resuelven entre ellos, pero son tantas que de todas maneras sí muchas llegan a la supervisión escolar, y obviamente tenemos que atender también, en ocasiones hasta ir directamente a escuela y demás. Son de las que más se presentan, no son las únicas. En términos generales son situaciones semejantes y las valoramos como problemáticas en cuanto a que entorpecen que se haga efectivo el derecho a la educación de las niñas, los niños, y en este caso los adolescentes que nosotros atendemos en nuestro nivel, y donde tenemos que actuar con base en los diferentes marcos que orientan el desempeño de nuestra función, para favorecer. Ahí me gustaría agregar que también esta falta de personal, esa problemática se vive incluso desde las supervisiones, cuando falta el asesor metodológico o falta el auxiliar, no en su momento el supervisor. Entonces en esos casos pues se distribuye, ¿no? Si llega ya ausencia de auxiliar técnico de supervisión, pues esos procesos administrativos que él tendría a su cargo están distribuidos entre el asesor metodológico y el supervisor, lo que disminuye la presencia de estas figuras en las aulas, ¿no? Y con los directivos, para precisamente pues esta responsabilidad de encaminar esos esfuerzos a logro de los aprendizajes de los alumnos. Entonces sí dificulta desde la estructura esta falta de personal, sea por poco tiempo o sea por mucho, ¿no? Y en el caso de los docentes también en secundaria, aunque tienen un orientador que es el que va al grupo, o el subdirector o el director, que tienen más esa posibilidad de estar atendidos, aunque tengan toda la intención y las estrategias de poder atenderlos en cuanto al aprendizaje, pues sabemos que el especialista es el docente frente a grupo, ¿no? El horas clase, el titular de la disciplina. Entonces están atendidos, se da lo mejor de sí, pero finalmente pudieran representar cierto rezago en el tema de aprendizaje cuando ya es un tiempo prolongado de ausencia. Sí. Y hablando un poquito de perfiles profesionales, hablemos de las figuras educativas que hay en el interior de la zona escolar. En una escuela tenemos a docentes, orientadores, en el caso de generales y técnicas, tenemos su director escolar, que es la parte académica, digamos, de una secundaria, tenemos al director y bueno, después el asesor metodológico. Entonces, de todas estas figuras académicas cuya principal función es básicamente que las y los niños cumplan o alcancen el perfil de egreso,
Ustedes como supervisiones, no nada más en las de ustedes, sino han visto en otras supervisiones que se diseñe y que se lleve a cabo un diagnóstico, digamos, para analizar tanto los perfiles profesionales como los ejercicios de la práctica de cada actor educativo, y cómo podemos partir cómo podemos a partir de ese diagnóstico hacer un plan, ¿no?, de acción. Entonces, en las supervisiones, mi pregunta concreta es, disculpen, ¿se elabora un diagnóstico desde cada figura educativa y cómo funciona? Sí, efectivamente, como nuestros compañeros maestros para trabajar entre grupo elaboran una planeación, y a nivel escolar se elabora un programa de mejora continua, la supervisión escolar también debe tener un plan de trabajo que se sustenta en un diagnóstico que nos permite tener una radiografía de todas nuestras escuelas, de todas sus condiciones de manera integral, no solamente en cuestiones de infraestructura, plantilla, matrícula, ubicación geográfica, sino también en algo muy importante que mencionas, el perfil de nuestras compañeras maestras y maestros, su antigüedad laboral, su arraigo en las escuelas, su arraigo en el nivel, además de cómo ha sido su intervención pedagógica en las aulas al hacer también un acompañamiento a la elaboración de sus planeaciones, en lo que tienen que ser las visitas a grupo, todo esto de lo cual recogemos muchos elementos que tenemos que también ordenar por categorías o dimensiones que nos permitan tener claridad sobre qué aspecto o qué aspectos debemos fortalecer, lo que es parte de nuestra función pedagógica como supervisores, la asesoría, el acompañamiento y el seguimiento de las acciones que se implementen con ese fin, con la intención de mejorar la prestación del servicio, especialmente de las escuelas que se consideren con mayor necesidad de acompañamiento. En ese programa hay dos ámbitos en particular, que habla de prácticas docentes y directivas, y otro ámbito que es de formación docente. Ahí en ese diagnóstico pues los colectivos han ejercitado mucho este FODA, ¿no?, de poder identificar qué fortalezas tienen, debilidades, oportunidades y amenazas en cuanto a su formación, a sus prácticas, y a partir de ahí reconocer qué es lo que estoy haciendo bien y me ha ayudado a lograr buenos resultados, pero que también me está faltando, ¿no? Entonces la supervisión recoge esa información aunado a la estadística inicial de cursos, la 911, que viene también ahí la parte de la preparación profesional que tienen, y poder tomar esos datos para gestionar ante algunas instancias, ¿no?, como por ejemplo un centro de maestros para fortalecer la práctica docente, en cuanto a planeación, evaluación, en cuanto a los proyectos ante la nueva escuela mexicana, etcétera, etcétera, que ellos mismos vamos viendo a raíz de las visitas, o que ellos también están reconociendo desde una autorreflexión, y poder nosotros abonar a esa formación permanente que tienen los compañeros. Con respecto a este tema que mencionas, Lupita, de este apoyo académico que se les da a las y los docentes desde la supervisión escolar, ¿cuáles son las instancias de donde una supervisión se ayuda a los espacios académicos? ¿Qué figuras académicas pueden asesorar, asesoran a las y los docentes en un ciclo escolar? ¿Y se da en conjunto para todas las docentes y los docentes de una escuela, o se da por disciplinas? ¿Cómo funciona? Necesariamente, en el diagnóstico precisamente tú partes de esas necesidades que inicialmente detecta el propio docente. Ellos hacen el análisis, el balance de las situaciones que más les van dificultando para avanzar y trabajar con los alumnos. Por tanto, a nivel escuela, tienen un diagnóstico donde tienen ellos ya una propuesta, diseñan una propuesta de áreas de oportunidad y formas de atención. Surgen de ellos primero. En el caso de la zona lo vamos trabajando así. Posteriormente, ya en colectivo a nivel zona, en reuniones de directivos, lo que se hace es revisar cuáles son las situaciones incidentes para poder valorar a esas necesidades que ellos están planteando, qué alternativas podemos brindar, los mismos directores, la misma supervisión, y posteriormente con apoyo de algunas instancias externas. En el caso de nosotros, lo primero es ver si es algún tema didáctico, de planeación, de intervención, de instrumentos de evaluación que podamos trabajar desde la supervisión, lo atiende directamente el asesor metodológico.
y en ese sentido comienza a diseñar su plan, su trabajo, la forma de acompañarles, también de aportarles para que ellos encuentren en la supervisión escolar ese respaldo académico. Posteriormente, si es algo que podemos nosotros visualizar como un tema o una temática que por ejemplo en Centro de Maestros se está brindando, se está proporcionando, tenemos el acercamiento con centros de maestros y ya ellos muestran un catálogo de cursos, de talleres y demás, y nosotros buscamos lo que se adapte, bueno, con cuál de ellos se atendería algunas de las necesidades que estamos detectando. Y si alguno de ellos está, se solicita para poderlo implementar en la zona o bien por escuela, porque hay situaciones importantes que detectar a nivel escuela y que no le duele a toda la zona. Entonces ahí ya se particulariza. Regularmente esas particularidades las atendemos desde la supervisión. Cuando ya es algo más masivo, ya solicitamos algún curso y demás para toda la zona. En este caso sí es importante la labor que realizan los centros de maestros, porque cuando hacen ese sondeo, cuando ellos se acerca el centro de maestros a los docentes, a los directores, para preguntar cuáles son las situaciones en las que más tenemos dificultad o en las cuales necesitamos apoyo, ellos ya se abren ahora, los docentes, para expresar qué es lo que a ellos les gustaría recibir. Entonces, Centro de Maestros lo que hace es enfocar su labor, su atención a brindar y a generar esos cursos o talleres que puedan atender a esas necesidades básicas. De ahí que en ese sentido, en el caso del Centro de Maestros Metepec, puedo decir también de aquí de Toluca, Toluca 1, Toluca 2, siempre bien dispuestos para poder conocer si en algo pueden ellos contribuir a la formación profesional de los docentes, para que esas áreas de oportunidad disminuyan, se atiendan y al mismo tiempo fortaleces al docente para poder realizar una intervención pedagógica con mayor seguridad, con mayor serenidad, porque estresa mucho al docente aquellas áreas de oportunidad que pocas veces destinan tiempo y que no tienen respaldo para poder fortalecer. Sí, claro. Respecto a las figuras participantes, en secundarias generales nos encantaría que siempre asistieran todos, ¿no? Pero pues bueno, una, no se puede descuidar el servicio, y otra, pues por la movilidad que comentábamos de los compañeros, ¿no? Que por estar en una actividad de esta zona, tengan que representarles un descuento, un permiso económico en otra, o sus alumnos de aquella zona pues pierden ese día la continuidad de sus contenidos o aprendizajes. Se varía la asistencia, hay ocasiones en las que es únicamente para temas académicos asiste el subdirector escolar y posteriormente él reproduce a los demás compañeros docentes. Hay veces en las que solo son orientadores técnicos dependiendo la temática, o bien líderes de disciplina, ¿no? Subdirectores y líderes de disciplina, para que haya pues ahí la colaboración directa en ese momento de esa formación. Entonces puede variar dependiendo las necesidades, las características de lo que se vaya a estar trabajando. Sí. Hablando de la subdirección escolar, que es la figura por excelencia, el experto o la experta en metodología para poder apoyar a las y los docentes. Los subdirectores escolares revisan planeaciones de todos los docentes de la escuela, ¿cierto? Entonces, bueno, en el caso de los directores, acá los directores, bueno, subdirectores, en este caso, y directores, en el caso de telesecundarias. Hablando de esta figura, ¿qué tanto las supervisiones escolares tienen el conocimiento del perfil, de la preparación profesional y también de la pertinencia de estas revisiones? Perdón por usar esta palabra, pero al final el docente le entregamos la planeación a su director y él me dice si sí o no y me da, ¿no?, algunas recomendaciones. Exactamente. ¿Ustedes están seguras y seguros que todos los subdirectores de las zonas escolares que ustedes lideran tienen esta competencia para ser el líder académico de una escuela? ¿Cómo es que ustedes lo trabajan? En este momento nuestros compañeros subdirectores, nuestras compañeras subdirectoras se encuentran en un momento muy importante, como nosotros, como personal de supervisión escolar, los directivos y nuestros compañeros docentes, en cuanto a la apropiación del plan de estudios 2022 y lo que esto demanda también como una planeación sustentada en un marco metodológico, sustentada en una metodología que está orientada también
con base en las disciplinas en las que están organizadas, cómo están organizadas las disciplinas, en los campos formativos. Desde el ciclo escolar anterior, como en este ciclo escolar, nuestros compañeros pues también se han estado formando en ello, ¿no? Quizás el planteamiento respecto a tener la competencia lo orientaría yo a una cuestión de responsabilidad en la formación continua que ellos han asumido, sobre todo ante las demandas que exige la implementación de este plan de estudio respecto de lo que era requerido en otros planes, ¿no? Como finalmente ejercicio de planeación con base en la organización curricular, ¿no? Que se expresaba en cada uno de ellos. Lo que puedo expresar por parte de la zona y de las zonas en las que he tenido oportunidad de trabajar en la función supervisora y en la experiencia que tuve como subdirector escolar, pues ha sido eso, ¿no? De que finalmente nos vamos adaptando también a estas necesidades, que nuestra competencia se adquiere y radica precisamente en esas posibilidades, en la aceptación de las oportunidades de aprendizaje que cada implementación en un plan de estudios nos da. Sí, claro. Yo siempre he dicho que el subdirector escolar es el corazón de la escuela, ¿no? O sea, él tiene pues ese peso tan importante en el logro del aprendizaje, el llegar al perfil de egreso. Entonces, cuando se los manejamos de esa manera, más allá de sumarles más responsabilidad, ¿no? La función, pues es enaltecer esa labor que están haciendo, que han hecho y que ahorita, como lo comenta el maestro Jaime, pues va en aumento, ¿no? Ese compromiso de tengo que avanzar en esta apropiación, en este dominio, porque tengo que ofrecerles a mis maestros ese acompañamiento, esa asesoría pues de calidad, de excelencia, que les permita mejorar su práctica en el aula. Entonces creo que hay un gran compromiso, creo que hay una conciencia de la responsabilidad que se tiene. Cuando se tiene conciencia, pues ellos dicen, ok, me falta esto, he logrado lo otro, necesito esto, y se van haciendo como más, la función se les adhiere todavía más a ellos. Entonces ha sido esos avances que ahorita se han podido ver. Yo creo que pues no es bueno generalizar, pero creo que sí es un camino que todos hemos ido de la mano, ¿no? En este proceso, y creo que el sentirnos así, juntos y caminando poco a poco, y los pasitos pequeños o grandes, pero los hemos dado juntos, nos ha dado como más ese sentido de unidad y de colaboración entre figuras. Y además la ausencia de una figura que, como en los equipos de supervisión, atienda de manera específica cuestiones administrativas, cuando no existe una figura como el secretario escolar o algo como un subdirector técnico administrativo en las escuelas. El subdirector es la mano derecha del director también en ese aspecto, y es su apoyo en la labor administrativa para que la escuela funcione. Finalmente, la cuestión administrativa, además de que no se puede detener, es lo que permite que la escuela tenga un orden en este otro sentido estructural y organizativo. Pero no se descuida la parte académica. Es decir, yo soy subdirector escolar, pero me están diciendo tienes que hacer esto y esto y esto para entregar ahorita esos papeles, y tengo estas 4 planeaciones que revisar, ¿no? Y dar retroalimentación a los maestros de esas planeaciones. Se descuidan, ¿no? La otra parte. Naturalmente. En el caso de nosotros, de secundaria, pues efectivamente no tenemos la figura del subdirector y corresponde al director escolar hacer esa labor. Por tanto, de manera permanente, pues siempre hay desventaja, en el sentido de que pues el director tiene que gestionar, tiene que atender los procesos administrativos, pero también debe de dar el tiempo para la atención pedagógica, el acompañamiento pedagógico. Entonces, estos tiempos se ven limitados, honestamente se ven limitados, pero forman parte de la esencia del buen funcionamiento también del plantel. Por tanto, así sean pocos tiempos, ellos lo tratan de hacer o dar con la mayor de las calidades, pero efectivamente en este ciclo escolar, bueno, pues se tiene que dejar de hacer lo que se hacía y comenzar una nueva forma de acompañar, una nueva forma de planear. Por tanto, el director, que es quien apoya y acompaña, tiene que conocer esa forma nueva de realizar la intervención docente para poder él orientar, recibir un documento que le dé muestra de la intervención del docente dentro del aula, atendiendo los diferentes campos. Y por tanto, si el directivo desconociera en su momento toda la organización que se tiene que tener en los campos formativos, lo que debe atender, lo que debemos perseguir, los proyectos que se están atendiendo, la temporalidad de los proyectos y los tipos de proyectos que se tienen que estar realizando, pues difícilmente podría enriquecer
desde su visión, o hacer una devolución, acorde al nuevo plan de estudios. Por tanto, ahorita están en ese proceso de crecimiento y de acompañamiento para poder precisamente tener elementos de orientar las revisiones que se hacen de las planificaciones, porque si algo se ha promovido es que no sea como les pedimos a los niños, que no entreguen por entregar algún producto, un trabajo, demás, que tenga un sentido. Por tal motivo, los docentes, al ser su insumo principal para entrar a un grupo, necesariamente también debemos revisar qué sentido tiene y orientar esa intervención. El director escolar está concentrado en esa parte, da la importancia, asume la responsabilidad, pero está en crecimiento. En estos momentos está en crecimiento. Simplemente el entrar a dar un acompañamiento requiere necesariamente de un instrumento que guíe la observación, la valoración y las recomendaciones que pueda hacer, sea en el aula o sea desde la planificación, desde la revisión de la Perdona, planificación. Sandy, estamos hablando de un instrumento que el subdirector escolar tiene. Que idealmente deben director, tener para poder hacer una revisión. Por tanto, el director tiene un instrumento para valorar las planificaciones. Pero sería entonces ese instrumento, no quiero fragmentar, pero cada disciplina tiene una razón de ser, tiene enfoques y tiene metodologías propias de esa disciplina. En el caso del inglés, por ejemplo, que bueno, es mi área, tenemos un enfoque pues bien diferente, no quiero decir diferente, pero sí muy particular del desarrollo de una lengua. Entonces, mi pregunta es, ¿este instrumento tiene que adaptarse? Todos los enfoques de todas las disciplinas. Tiene que adaptarse. De hecho, por eso les decía, están en crecimiento, porque al revisar una planeación del campo formativo de lenguajes, seguramente él tiene que hacer una adecuación que atienda a lo que se debe de observar y apreciar en esa planificación. Si hace una planificación de lo humano y lo comunitario, pues obviamente también tiene que atender a ese enfoque. Hay una situación específica, nosotros estamos trabajando todo por proyectos. Por tal motivo, en esa parte sí permite al director avanzar, porque lleva la misma estructura. Idealmente cambia el diseño de actividades, cambia la forma de organización, toda la esencia de la mano del docente dentro del aula es lo que tenemos que orientar, porque la otra parte viene ya establecida, definida, qué se tiene que estar haciendo. El qué se debe hacer ya lo tenemos definido en nuestro programa sintético, para nosotros en nuestra dosificación. En este sentido, el docente, al momento de diseñar su planeación, lo que hace es decir cómo va a llevar a cabo todos esos conocimientos o cómo va a hacer que el alumno se apropie de esos conocimientos a través de qué actividades que atienden qué proyecto. Entonces, la revisión que el director realiza a una planificación tiene que ajustarse a cómo se debe de estar trabajando en cada campo formativo. Híjole, es que es una responsabilidad grandísima que tiene. La pregunta igual, y a lo mejor con todo respeto se puede quedar en el aire, es cómo estamos asegurándonos que las personas que tienen esta responsabilidad tengan con qué. Y con el acercamiento que también nosotros hemos tenido a las escuelas en este momento, ¿no? Parte del acompañamiento, esta necesidad que se tiene, que la figura de la subdirección escolar y de la dirección estén fortalecidas para ofrecer un acompañamiento puntual, es expresada por nuestras mismas compañeras maestras y maestros frente al grupo. Si me van a visitar con una finalidad de acompañamiento, es importante que en primer lugar pues me hagan de conocimiento cuál es el instrumento con base en el cual se me va a observar, qué se va a observar, con qué características y sobre todo con qué sustento, no únicamente el normativo, que lo sabemos que está explícito en el ámbito de nuestras funciones, es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación, como personal de supervisión, como del personal de dirección. Sin embargo, efectivamente, como lo comenta la maestra, en este momento es un proceso de construcción que se está llevando a cabo como parte de la formación continua de nuestras compañeras maestras, maestros y directivos en los tiempos que tenemos factibles para ello. Especialmente lo comentaba Lupita con mucha razón, en secundarias generales y técnicas es difícil tener un espacio que esté fuera de la jornada laboral, y los espacios del taller intensivo de formación continua para docentes de alguna forma lo favorecen al tener un espacio para la gestión escolar y temas
de cada una de las escuelas, así como de las temáticas específicas que están orientadas en este momento a la revisión constante de los programas analíticos y de la planeación didáctica de los docentes, ¿no? Con la construcción de instrumentos que efectivamente van aterrizando en eso. Ya no solamente la apreciación, valoración, observación de aspectos muy generales en las visitas a todos los docentes, sino muy puntuales con base en las características de la disciplina y la definición de la misma, especialmente las características y la definición de los campos formativos y la metodología que sustenta el desarrollo de los programas y la organización curricular de estos. Sí, la metodología. Pero en eso estamos. Sí, estamos en de las metodologías. Despacito. Sí. Sí. Oigan, y hablando de esta, ¿cómo lo planteo? Esta formación, ustedes podrían decir desde los documentos normativos que ustedes manejan todos los días, ¿es un derecho de las y los docentes que la supervisión escolar les preste o les proporcione esos espacios de formación? ¿O no? ¿O cómo se les está explícito así? Es un derecho y es nuestra responsabilidad, ¿no? También en el marco para la excelencia nos establece que debemos generar esos espacios de aprendizaje, de colaboración entre los docentes, pues para fortalecer su práctica, ¿no? Para enriquecernos como zona escolar, pero pues que finalmente sí hay un impacto, el efecto dominó, ¿no? No solo se nos queda en la escuela o en la zona, sino que a nivel estado, a nivel, podría decir yo, nacional, y ojalá que lo haya más allá, ¿no? Entonces, sí. Y en el propio reglamento las condiciones generales de trabajo, viene explícito como derecho y como obligación también participar en estos espacios. Okay. En el caso nuestro, la mayor forma de atender esas, de primera instancia, atender aquellas situaciones de necesidad con los compañeros, son la organización por academias. Para nosotros nos funciona muchísimo el trabajar por academias. Los maestros de primer grado trabajan, ahí podemos apreciar, directores y supervisión, las necesidades como grado escolar. Y las áreas de oportunidad, el fortalecimiento. Hay algo importante también que destacar. De repente tenemos muy buenos compañeros maestros, muy preparados, que tienen grandes logros académicos y profesionales y que son también un elemento básico para poder apoyar. Nosotros como zona nos gusta que nos apoyen los compañeros de la misma zona, que tienen muchas veces el gusto, la preparación, las fortalezas y las experiencias para poder enriquecer la labor que hace el mismo grado. Nosotros tenemos ahorita, en lo que va del ciclo escolar, vamos por la segunda sesión de academia, ya nos falta segundo y tercero para tener las dos reuniones de academia ahorita. Son pocas realmente, si queremos verlo comparado con las necesidades que ellos tienen, son pocas las sesiones. Sin embargo, pues ustedes saben lo que implica el que un docente de telesecundaria tenga una sesión de academia, pues representa un ajuste grande a nivel escuela por la atención a los alumnos. Entonces, si hoy dificulta, no nos limita, pero sí nos lleva a paso lento. Pero son grandes formadores entre unos y otros, y realmente sí parte de la iniciativa de ellos. Claro que tenemos la responsabilidad, tanto los directivos escolares, porque también es una de sus responsabilidades la formación o profesionalización de sus docentes, y obviamente a nivel zona pues no se diga. Sí, qué buena estrategia, maestra, felicidades. Gracias, maestro. Maestra Lupita, disculpen ustedes. Hablando de estas figuras académicas, el asesor metodológico, ¿podrían compartirnos un poquito de cómo trabaja el asesor metodológico en sus zonas escolares? Es decir, en un día de trabajo, en una semana, en un mes, ¿qué porcentaje de su horario laboral está en las escuelas, observando, asesorando? ¿Cómo es el trabajo del asesor metodológico? Bueno, partiendo su horario de jornada laboral es de 9 a 6 de la tarde, dentro de los cuales también atiende asuntos administrativos, ¿no? La revisión de correos, darle seguimiento a estos procesos administrativos con un impacto en lo pedagógico, y en las visitas a la escuela puede hacer 3 visitas de observación, 3 horas, alrededor de 3 horas por turno, con sus devoluciones a los compañeros horas clase, la toma de acuerdos con los directivos para fortalecer la práctica. Sería de las actividades como
de manera cotidiana, ¿no? Por supuesto también tienen espacios de capacitación, de reuniones y demás, pero lo más cotidiano pues es eso, la atención a lo administrativo con impacto en lo pedagógico y las visitas de observación a las clases o reuniones con las figuras académicas, en este caso subdirectores o docentes de las escuelas, para fortalecer también la práctica. Bien, en definitiva, la intervención o la asistencia, la presencia del asesor metodológico dentro de los planteles es determinada por, en mucho, la cantidad de personal que tengamos en la supervisión escolar. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos a lo largo del ciclo escolar, a partir de un diagnóstico, tenemos diseñadas las actividades o sesiones de acompañamiento, visitas que los asesores metodológicos tienen a los planteles. Esa planeación, esa organización regularmente se va modificando y se modifica en función precisamente a todas las variantes que pudiera haber en la supervisión escolar. Por ejemplo, nosotros, en gran tiempo del ciclo escolar, ahorita no habíamos tenido auxiliar. Entonces, solo es el supervisor y el asesor y hay que atender las situaciones administrativas, y uno por un lado, otro para el otro y demás. Y pues restamos de ese tiempo académico que debe de brindar a las escuelas. Sin embargo, idealmente nosotros tenemos una organización para que el asesor metodológico tenga por lo menos 3 salidas a la semana a las escuelas. Obviamente se va rotando organizadamente a qué escuelas va a acudir, no siempre va a la misma, y sí a nivel semana, 3 visitas. Sin embargo, las vamos recorriendo, las vamos modificando, y puedo decir que hoy las que tendríamos que haber realizado en lo que va del ciclo escolar no llevamos la cantidad de visitas, porque se han atendido otras situaciones también importantes y prioritarias en la supervisión. Sin embargo, lo que siempre buscamos es que no deje de estar presente la supervisión, y el asesor metodológico, cuando acompaña, es la supervisión escolar quien está desde el área académica atendiendo, acompañando. La intencionalidad es precisamente que, yo lo veo desde ese punto de vista. Considero que la labor de la supervisión va avanzando favorablemente cuando logramos que, estando o no estando presente la supervisión en las escuelas, los directivos logren que la escuela funcione como debe funcionar, que los directivos logren que los docentes estén atendiendo como corresponde, haciendo la labor que se debe. Por tanto, nos enfocamos en primer momento a la atención a los directivos, y sí hay parte del trabajo del asesor metodológico dirigido en primer lugar a los directores. Fortalecemos directores escolares para que los directores escolares a su vez fortalezcan a los docentes. Sin embargo, sí entra directamente a las aulas el asesor metodológico. Okay. Sí, así que enmarcado en lo que son las funciones del asesor metodológico, homologadas con las que son las del asesor técnico metodológico, ¿no? Figura que ciertamente pues en nuestro sistema no está como tal, pero que responde a ese tipo de necesidades, sobre todo en la cuestión pedagógica. Pues sus funciones están orientadas al acompañamiento y a la asesoría, fundamentalmente. Sí, efectivamente, a atender cuestiones de correspondencia para otorgar la información que en esos ámbitos y de participación social en ocasiones solicita la autoridad educativa, y que esta figura cuenta con esa información o la recaba, ¿no? También con base en ciertos programas que fortalecen también a las escuelas en la atención de algunas necesidades o lo que se consideran prioridades dentro de un plan de trabajo nacional o estatal, ¿no? Y en lo que ellos también nos apoyan muchísimo. Por otro lado, pues al inicio hablabas de un diagnóstico, ¿no? Que finalmente es lo que nos permite identificar cuáles son las necesidades de acompañamiento derivadas de la observación y recabar información, y es con base en lo que la supervisión se articula, pues la agenda de actividades, vamos a llamarlo de esta manera, o la organización, se organizan actividades específicas para el asesor metodológico con base en estas necesidades. Y la prioridad, además de la observación, ¿verdad? Implica una revisión puntual de planeaciones en ciertas escuelas o en una en particular. Eso forma parte de las acciones con base en lo que en este momento se expresa como una necesidad, ¿no? en el ámbito y en el contexto de la implementación
de un currículum, ¿no? Por un lado. Por otro, en la identificación de necesidades de formación que él mismo pudiera tener y que no pudiera ofrecer, y establecer una red o crear una red, ¿no?, de comunicación que favorezca, como lo decía también la maestra Adri, que otras instancias como el Centro de Maestros, la Subdirección Técnico-Académica de Secundarias estatal, que el propio ISEM, ¿no?, como institución superior, pudiera ofrecer algunos apoyos que sean identificados como los que fortalezcan también el trabajo del asesor metodológico. Sí. Pues es lo que también en este caso ella, mi compañera hace. Los asesores metodológicos aparte tienen una escuela de acompañamiento a lo largo del ciclo escolar. Si bien el supervisor toma una escuela para dar acompañamiento más puntual o más frecuente, más minucioso. ¿Esto en teles nada más o también en secundarios? También en secundarios. Tenemos supervisor, monitorea a lo largo del ciclo escolar un plantel de acuerdo a ciertas situaciones detectadas en el diagnóstico, el asesor metodológico otro, y si bien es cierto, se diseñan las acciones académicas para toda la zona, sí se priorizan las visitas y la atención del asesor a esa escuela de acompañamiento. No es desatender las demás, solo disminuye, dijéramos, la presencia en las demás para centrarla ahí, pero aún así, para cumplir en las diferentes, sí requiere de toda una organización, un trabajo a implementar, a desarrollar, que requiere, más allá de la visita del asesor al aula o a la escuela, requiere de todo un proceso antes de que él vaya, para poder enriquecer las visitas que él realiza. Sí, claro, súper informarse, ¿no? Según al maestro que estoy visitando, según, su perfil, por supuesto, su experiencia profesional y sobre la asignatura que voy a, ¿no? Perdón, la disciplina que estoy asesorando. Es que sí, podemos estar aquí 4 horas hablando de este tema, ¿verdad? Sí, de la función academia como tal. Y de ciertas funciones que ciertamente como esta, ¿cuántos años tiene de existencia en nuestro sistema? 20 años, la figura del asesor pedagógico. Tú naciste con esa función. Entonces, es personal que se ha ido formando con las orientaciones federales de otras figuras, ¿no? Sí. Y atendiendo las necesidades particulares de nuestro sistema estatal y particulares también de nuestros entornos, ¿no? Sí. Y que la definición de sus funciones y responsabilidades, si solamente se expresara como atención a cuestiones pedagógicas, es muy amplia, muy amplia, muy demandante, y que finca en ellos una gran responsabilidad, porque se fincaría en ellos la total responsabilidad de los fines del sistema educativo. Sí, claro, híjole, tengo muchas ganas de profundizar en el tema, pero por cuestiones de tiempo ya no, me disculpo. Maestra Adri, maestra Lupita, maestro Jaime, ¿cuáles son las cosas, alguna cosa muy bonita que les pasa en su trabajo? O sea, algo que les haya como marcado y que digas, sí. A mí en lo particular, el vínculo con los colectivos, a mí eso se me hace algo muy valioso, ¿no? El que no vean al supervisor, a la supervisora como una figura de fiscalización o de ahí viene, ¿no? Sino más bien ahí viene y tengo la confianza de expresarle alguna inquietud, alguna necesidad y generar esa relación horizontal con ellos. Para mí ha sido de las cosas más valiosas. Sí. Gracias. En lo personal, algunas experiencias como la plantea la maestra, y también me llena de mucha satisfacción cuando logramos finalizar o interferir para que finalice alguna situación de conflicto, de violencia o de algún malestar para algún alumno dentro de los planteles. La supervisión escolar siempre busca priorizar la seguridad, el bienestar, la integridad, la estabilidad de los alumnos, y es grato ver cuando se logra con la participación de los docentes, de los directores, de los padres de familia, porque es decisivo cuando se logra que los papás participen y lo hagan de manera razonable, consciente. Se avanza muchísimo, y quiero decirles que lo que más me llena es ver cómo surge la solución de los mismos alumnos.
ellos pudieran ser los que están en conflicto y todos los adultos estamos preocupadísimos por todo, y cuando les damos la oportunidad de que ellos nos digan, ok, iniciaron esta situación, ahora ustedes la iniciaron, ¿cómo la resuelven? Pues dan la solución mágica. Y digo, Dios mío, actas, seguimientos, acompañamientos que pudieron haber sido atendidos desde el principio, ¿no? Pero bueno, pues hay todo un proceso de atención que se realiza y que pues ya que llegas a esa parte te das cuenta de lo bueno y de lo humano que se hace en la labor. Me llena mucho de satisfacción esas partes cuando logramos que un alumno, si estaba pasándola mal, la logre pasar bien. Que si un docente la estaba pasando mal, ahora la logre pasar bien. Y con los directores. Vuelve la calma, la tranquilidad, vuelve el alma al cuerpo. Sí. Gracias, Marcelo. Sí. Lo más bonito para mí es la realimentación de parte de mis compañeros maestros. En este camino de la docencia siempre encontramos compañeros con los que nos formamos y que fueron no solamente compañeros de grupo de formación normalista universitaria, sino también nuestros amigos, y que nos realimentan en ese sentido humano para que podamos desempeñar mejor nuestra función, de lo que esperan de la figura de la supervisión, no solamente en el ámbito de sus funciones, sino de lo que esperan del compañero maestro, de quien en términos, valga la expresión, si hay una mejor palabra, si me ayudan, términos de clase laboral, ¿verdad? Somos prestadores de servicio, y que finalmente lo que hace la diferencia es la responsabilidad que tenemos ahora cada uno en diferentes ámbitos de función, ¿sí? Pero que el fin es el mismo. Y que es temporal también. Así es, y que es temporal, y que el día de mañana probablemente ellos, como uno de nosotros, estará en otro espacio, si así lo decide por una cuestión vocacional, laboral, permanecer en este camino de la educación, que lo que ellos nos aportan y nosotros tenemos la posibilidad de aportar en el momento en el que estamos, con la responsabilidad que nos implica, ¿verdad? Eso nos hace mejores personas y nos da la posibilidad de ayudar a que podamos formar mejores personas. Sí, totalmente. Qué bonito piensan. Y es que esa relación humana, ¿no?, siempre es clave para que trascienda la labor, ¿no? Cuando hay una comprensión de ambas responsabilidades, de ambas necesidades, de ambas situaciones, pues hay mayor, una amplia posibilidad de que nuestras prácticas y lo que hay dentro de nuestra responsabilidad impacten, ¿no? Ahora sí que el filtro de una escuela hacia los alumnos, hacia su aprendizaje, pues florezca, porque sí, cuando hay una barrera en cuanto a la relación, muchas veces nos cerramos a esas posibilidades que finalmente como servidores públicos no debiera pasar, ¿no? Porque tenemos que cumplir con una función. Sin embargo, pues a raíz de ciertas asperezas pudiera dificultar el trabajo de la estructura educativa. Sin embargo, el tener una buena relación, sana relación, pues permite que todo fluya de manera pues favorable para los alumnos principalmente, pero pues por supuesto también para todos los servidores públicos. Sí, claro. Hablando de los estudiantes y las estudiantes de las escuelas que ustedes lideran, comentaba maestra que son alrededor de 900 niños y niñas. En tu caso, maestra Lupita, son 1,400, ¿sí? 2,163. 2,163, y aquí tenemos 1,770. Poquitos, casi nada. De estos niños y niñas, ¿qué nos preocupa? ¿Qué nos preocupa que puedan vivir en su presente y en su futuro? ¿Qué les preocupa de las niñas y los niños? Que encuentren el sentido útil a todo su proceso formativo, que tengan un proyecto de vida, que encuentren en la escuela un apoyo, aliados en su crecimiento personal y académico, que realmente contribuya la escuela para ellos en generar una mentalidad distinta, bueno, más que distinta, con un sentido de progreso, de humanismo, de valores, de muchas situaciones. Creo que mi criterio, mi pensamiento es muy ambicioso, pero es lo que perseguiré. Sí se puede. De poquito en poquito. Sí. Sí, pues partiendo de ese perfil de egreso, ¿no?, que necesitamos nosotros consolidar en la educación secundaria, pues que los va a preparar para su vida. Entonces, pues sí, lo más preocupante en mi caso pues es eso, que al egresar
no sepan enfrentar las complejidades de su vida, de sus entornos, que no tengan esas herramientas, ¿no? Ahí sí podría decir, pues fallamos como escuela, fallamos como servidor público en este terreno educativo. Entonces, pues los esfuerzos están sumados a eso, ¿no? A que se logre para que ellos cuando salgan puedan desempeñarse en lo que sigue en su vida, tanto escolar como personal, social, pues de la mejor manera, con todas las capacidades, las aptitudes, las habilidades, valores, por supuesto, más adelante. Pero esa sería, pues, en lo personal, la principal preocupación. Sí, gracias. Pues también con estos conceptos, ¿no? Conceptos que nos ofrece el plan de estudios y que no son ciertamente nuevos, ¿no? Sino que han estado presentes. Que logren precisamente eso a través de la intervención de la escuela en sus fines y en nuestro nivel, pues el desarrollo de un pensamiento crítico, particularmente en las escuelas que están en comunidades pequeñas y comunidades en donde la urbanización es escasa o regular, pues que desarrollen un sentido de identidad y de pertenencia con ellas, de manera que al sentirse no solamente parte de una escuela y de una comunidad, realmente participen, como se expresa actualmente, en el desarrollo de sus comunidades, ¿no? En la participación que puedan tener dentro de ellas, que aprecien la movilidad que les va a permitir el concluir no solamente un nivel educativo, sino continuar en el estudio en otros, les permita traer lo mejor de sí al lugar que finalmente les dio los elementos para poder desarrollarse como personas. Aportar. Así es, aportar, y pues algo muy importante también, esta conciencia ambiental, ¿no? Esta conciencia respecto de lo importante que es no sentirnos seres superiores en el mundo, ¿no? Sino como parte de todo un sistema, sí, del que también nosotros dependemos, y que por eso es tan importante cuidar la tierra, cuidar el campo, fortalecer y mejorar lo que podamos mejorar en las relaciones humanas para una mejor convivencia, y que estas pequeñas acciones, ¿no? locales, a partir del logro de condiciones de igualdad de género, del respeto de los derechos humanos, de condiciones que implica también una interculturalidad crítica, ¿no? El cuidado de sí mismo, de tu salud física, mental, emocional, de tu desarrollo moral, ¿no? Eso es lo que me preocupa más, ¿no? Que podamos dar cuenta de que nuestro trabajo planificado, esforzado, tuvo ese impacto. Sí, totalmente. Pues qué bonito escuchar de viva voz de las personas que están al frente de las zonas escolares, ¿no? O sea, ustedes que nos hacen el favor de acompañar el día de hoy. Es importante que las personas que están haciendo favor de ver este video conozcan el cómo pensamos, ¿no? Los supervisores escolares, y que no nada más somos, como decían, me parece que hace ratito, una máquina, o que no nada más somos seres superinstitucionales, somos seres humanos al final, ¿no? Y como bien dices, Lupita, esta verticalidad, habría que entonces estar debatiendo mucho y a lo mejor tratando de quitarnos este estigma, ¿no? De la verticalidad, y trabajar con la horizontalidad. Antes que nada somos seres humanos, estamos aquí para servirnos, para ayudarnos y para trabajar en conjunto, ¿no? Maestra Adri, maestra Lupita, maestro Jaime, muchísimas gracias por el día de hoy, por prestarnos un poquito de su tiempo y por compartirnos un poquito de su sabiduría y de su ser docente. A todas las personas que nos hacen el favor de ver, muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo episodio de Docentes en Diálogo. Hasta luego. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a este canal de YouTube y conoce el calendario de opciones de formación continua que tenemos para ti. Subdirección de Formación Continua.